No sé cuánto tiempo tengo. No tengo tiempo. No sé si la señal se mantenga lo suficiente para enviar esto. Si alguien lo lee, por favor, no vengan a buscarme. Yo ya estoy perdida. Solo quiero que quede algún registro de lo que está pasando aquí abajo. No sé ni cómo describir este lugar. Creo que era un depósito de cadáveres. Uno muy viejo. De esos que dejaron de usar cuando construyeron el nuevo hospital. Huele a humedad rancia, carne seca y algo más. Algo que me quema la nariz. Como metal caliente mezclado con ropa mojada. No es normal. Nada aquí es normal. No tengo claro cuánto tiempo llevo aquí. Perdí la cuenta de las horas. La luz que entra por la rendija del techo cambia, pero muy lento. A veces pienso que ya es de noche, pero luego vuelve a aclararse. Quizá estoy delirando. No he dormido bien, o no me han dejado. Voy a tratar de escribir rápido antes de que él regrese. No quiero que esto suene como una historia barata. No lo es. Solo voy a decir lo que recuerdo. Iba caminando cerca del cementerio viejo porque tomé un atajo hacia la parada del bus. Era tarde. Más de lo que debería. Había llovido y olía a tierra mojada. Escuché pasos detrás de mí, pero no quise voltearme, como si ignorarlo lo hiciera desaparecer. Sentí un golpecito, algo metálico, como una herramienta chocando, y luego nada. Me desperté en un cuarto frío, muy frío, tan frío que pensé que estaba dentro de un refrigerador industrial. Pero no. Era peor. Estoy sentada en el piso, recargada contra una camilla de metal oxidado. Hay dos más frente a mí. Una todavía tiene un cuerpo encima, cubierto con una manta azul. La manta está húmeda, como si estuviera sudando. No quiero levantarla. No quiero ver. A la derecha hay un fregadero antiguo. Abollado. Bajo él hay un cubo lleno de agua turbia con algo flotando. No me acerco. No quiero saber qué es. Cada vez que el agua se mueve sola, aunque no haya corrientes, siento como si algo respirara ahí adentro. Mi tobillo está atado con una cinta plástica de esas que usan los electricistas. No está muy apretada, pero si intento moverme hace ruido. Y él escucha el ruido. No sé si llamarlo él. No sé qué es. No quiero mirarlo mucho. Cuando baja, arrastra los pies, pero no es un arrastre de cansancio. Es como si sus pasos estuvieran descoordinados. A veces entra caminando normal, otras como si apenas recordara cómo se usan las piernas. Su respiración cambia cada vez. Unas veces suena ronca, otras demasiado ligera, como si no pasara por pulmones sino por un hueco. Creo que está enfermo. O roto. O muerto por dentro. No me ha tocado. No en el sentido que imaginan. Lo que hace es peor. Revisa los cuerpos. Los destapa. Les habla. Me obliga a mirar mientras acomoda partes que ya deberían estar rígidas, pero no lo están. Parecen blandas, como si la putrefacción no hubiera terminado su trabajo. Lo vi una vez con las manos metidas en el abdomen de un cuerpo, como buscando algo. Cuando sacó las manos, un chorro oscuro le corrió por los brazos hasta los codos. No lo limpió. Solo se quedó mirándome, respirando extraño. No sé si quería enseñarme algo. No sé si quería que entendiera que eso también me lo hará a mí. No he gritado. Hay algo en su mirada que me deja claro que si lo hago va a acelerar las cosas. En una de las mesas de metal hay herramientas. Sierras pequeñas, pinzas, un martillo oxidado, un gancho largo que parece improvisado. No están alineadas. Están tiradas, manchadas. Algunas todavía gotean. A veces, cuando él se distrae, puedo escuchar las gotas caer al suelo, una por una. Suena espeso, lento. Creo que ayer, desperté con un ruido horrible. Un ruido húmedo, rítmico. Como si alguien metiera la mano en un cubo de barro espeso. Pensé que estaba haciendo algo a los cuerpos. Pero no, era así mismo. Estaba sentado en el piso, dándose golpes en el pecho con el puño cerrado. No eran golpes fuertes, pero cada vez que lo hacía, escuchaba un crack blando, como si algo dentro estuviera suelto. Después metió los dedos en una herida que ya tenía, una hendidura en su costado, como si la piel hubiera cedido hace mucho. Metió la mano hasta el antebrazo. Yo escuchaba un sonido como de piel estirándose, pero sin gritar. Como si ya no sintiera dolor. Como si estuviera buscando espacio. Lo peor fue cuando levantó la vista. Tenía la cara llena de polvo, como de cemento viejo, pegado al sudor. Y sus ojos. No estaban perdidos. No, estaban concentrados. Fue entonces cuando entendí que lo que hace aquí abajo no es un ataque, ni una locura. Es un ritual, un hábito. Algo que ha repetido muchas veces. Con cuerpos. Con él mismo. Y creo que, pronto conmigo. ¿Por qué escribo esto? Hace un rato subió por la escalera. La madera cruje demasiado cuando sube o baja. Eso me da unos minutos para escribir.
No sé si volverá pronto. No sé qué quiere de mí. No sé cuánto tiempo me va a dejar aquí o antes de empezar. Pero escuché algo hace un momento. No sé si lo imaginé. Detrás de la puerta metálica del fondo algo se movió. No pasos, no voces. Algo más sutil. Como carne rozando contra cemento. Si alguien lee esto, por favor, no vengan aquí. No lo busquen. Él no está solo. Hay algo más en este edificio. Algo que nunca ha dejado de moverse aunque no debería poder hacerlo. No sé cuánto tiempo pasó desde que envié lo anterior. Perdí la noción. La luz que entraba por la rendija ahora está casi apagada. Quizá ya es de noche. Él no ha bajado en un rato, pero eso no significa que esté lejos. A veces se queda parado del otro lado de la escalera, respirando, como si decidiera cuándo continuar. Estoy temblando. No por frío. Es el silencio. Aquí el silencio no es paz. Es una advertencia. Porque cuando no escucho sus pasos, escucho lo otro. Creo que la puerta del fondo ya no está cerrada. Hace unos minutos oí un golpe suave, como un cuerpo apoyándose contra el metal. No fue fuerte, pero la vibración recorrió el piso. Y luego, de nuevo ese ruido. Carne húmeda deslizándose. Sin ritmo. Sin dirección. Como si algo se estuviera acomodando toscamente para entrar. Intenté hacerme la dormida, por si él bajaba y decidía no tocarme todavía. Pero no bajó. Nadie bajó. Aún así, sentí una corriente de aire, tibia, con olor a humedad vieja, como si alguien hubiera abierto una puerta que llevaba décadas sin moverse. No quiero mirar hacia ese lado. El hueco donde termina la habitación es muy oscuro, incluso con el brillo mínimo del teléfono. Ahí la luz parece absorberse. Escuché agua. No sé de dónde. Un goteo irregular. Pude sentir como algunas gotas caían cerca de mí, como si hubieran caído desde el techo, pero el techo aquí es sólido. No tiene grietas. Aún así, estaban cayendo. Toqué una, rápido. Era espesa. Tenía un olor agrio. No creo que fuera agua. Hace un momento, mientras intentaba no llorar, escuché el primer sonido claro desde la puerta del fondo. Fue una respiración, pero no como la de él. No era humana. No quiero decir que fuera animal, porque tampoco era eso. Era más como una respiración hecha con una boca llena, como si algo estuviera obstruyéndola. Un exhalar que se tragaba a sí mismo. Dios, siento que no debería estar contando esto, pero necesito escribir para no enloquecer. Creo que hay alguien más aquí abajo. O algo. Pero no quiero pensar en eso. No hasta que explique lo que vi cuando él volvió antes de desaparecer por horas. Cuando bajó, traía algo envuelto en una sábana blanca. Era pequeña. No del tamaño de un cuerpo adulto. Más pequeña. Y goteaba. Las gotas marcaban el suelo con un rastro oscuro que seguía la tela. Cuando dejó el bulto sobre la camilla, la sábana se movió, apenas un segundo, como si algo dentro hubiera tenido un último espasmo. Él se agachó y comenzó a murmurar algo que no entendí. No era un idioma que reconociera. Y lo juro, su voz era distinta. No hablaba como antes. Sonaba más profunda, pero quebrada, como si alguien intentara imitar una voz humana sin recordar cómo usar las cuerdas vocales. Luego levantó la sábana. Solo un poco. Vi un brazo. No completo. Era un brazo fresco, todavía rosado en algunas zonas, pero con partes negras como quemadas o pudriéndose. Tenía marcas que parecían mordidas, pero no de dientes humanos. Las separaciones eran demasiado irregulares, demasiado anchas. Él deslizó su mano dentro del cuerpo, como si buscara acomodar algo, igual que hace con los otros. Pero esta vez, cuando metió los dedos, el cuerpo reaccionó. No estoy inventando esto. Yo lo vi. El músculo se contrajo alrededor de su mano. Como si estuviera vivo. Él no se sorprendió. Solo lo observó, respirando lento, con esa calma enferma que tiene. Luego se quedó quieto, como esperando que pasara algo más. Y entonces el cuerpo dejó de moverse. Se relajó. Como si aceptara sus manos dentro. No puedo describir el sonido que hizo cuando retiró la mano. Era como arrancar un trozo de carne demasiado mojado. Un sonido que se queda pegado a los oídos. Sentí el sabor metálico en la garganta solo de escucharlo. Él se fue por la puerta del fondo después. Arrastró el bulto con él. La puerta hizo un sonido horrible al cerrarse. Eso fue hace horas. O días. No lo sé, pero desde entonces, algo más empezó a moverse detrás de esa puerta. No quiero mirar hacia allá. No lo haré. El teléfono está casi sin batería y necesito ahorrar, pero acabo de escuchar un golpe. Más fuerte que antes. No es él. Sus pasos son distintos. Esto es pesado.
como si algo hubiera caído al suelo. Voy a apagar la pantalla unos segundos. Si escucho que baja, guardo el teléfono bajo la camilla. Si alguien lee esto, voy a seguir escribiendo mientras pueda. Siento que esta noche me toca a mí. No porque él lo decida, sino porque lo que está detrás de esa puerta no quiere esperar más. No puedo creer lo que acaba de pasar. Mis manos están entumidas. No sé si es por el miedo o por el frío de este lugar que parece filtrarse en los huesos. El teléfono está en 12%. Tengo que escribir rápido, pero necesito dejar esto registrado antes de que mi memoria empiece a traicionarme. No sé cuánto tiempo estuve con la pantalla apagada, escuchando. Al principio fue silencio. Luego, muy despacio, como si alguien intentara no hacer ruido, oí respiración cerca. Muy cerca. Pero no venía de la escalera. Venía del espacio a mi izquierda. No quise abrir los ojos. No quería ver. Grité por dentro, pero no dejé escapar ni un sonido. Sentía cada latido en mi garganta. Y entonces algo se deslizó por el piso. No caminó. No arrastró los pies. Se deslizó, como un cuerpo húmedo empujándose con las manos. Lo peor fue que el olor llegó antes que el sonido. Me golpeó como un trapo mojado en ácido. Un olor fuerte, agrio, como carne almacenada en un cuarto cerrado por semanas. Me ardieron los ojos. No pude evitar mover el pie para alejarme, y estoy segura de que el roce del plástico contra el piso se escuchó, porque lo que fuera que se movía se detuvo. Silencio. Un silencio tan profundo que escuchaba mi propia sangre. Y luego, un golpe suave, a centímetros de mi tobillo. Como si una mano hubiese caído ahí. No me tocó. Pero todo mi cuerpo sabía que estaba a nada de hacerlo. Sentí el aire moverse contra mi piel, tibio, casi húmedo. No sé cuánto tiempo estuvo ahí. Tal vez segundos. Tal vez horas. Mi mente se doblaba como metal oxidado. Cuando finalmente abrí un poco los ojos, lo vi solo un instante. No puedo describirlo bien porque mi cerebro no quiso procesarlo. Era como si alguien hubiera intentado recomponer un cuerpo sin saber cómo encajan las partes. Una forma humana, pero torcida, incompleta. Vi piel grisácea, como papel húmedo pegado sobre músculos que no deberían estar expuestos. Vi una mano temblando, con dedos que parecían dislocados en varias direcciones. Pero lo peor fue que escuché cómo respiraba. No con pulmones normales, sino con algo obstruido, como si exhalara a través de tierra o barro. Un sonido lleno de líquido, burbujeante. No era vida. Era un resto de vida que no aceptaba apagarse. Intenté apartarme lentamente. Moví solo unos centímetros, y aún así la cosa reaccionó. Su cabeza giró hacia mí, pero no giró como debería. Sonó un crujido, un chasquido de hueso o algo peor. La piel del cuello se estiró de un modo antinatural. Y aunque no pude ver bien los ojos, sé que me estaba mirando. Sentí como mi estómago se retorcía. Las náuseas fueron tan fuertes que pensé que iba a desmayarme. Entonces escuché la escalera. Pasos. Él bajaba. Pero no corrígelos. No bajaba normal. Bajaba apresurado, respirando fuerte, como si supiera que la cosa había salido. El ser frente a mí se deslizó hacia atrás, hacia la oscuridad, como un animal herido huyendo de su captor. Y por primera vez entendí algo que me heló la sangre. No era su aliado. Le tenía miedo. Él llegó al final de la escalera y lo vi detenerse. De pronto su respiración cambió. Se hizo más lenta, más controlada. Alzó la cabeza, olfateando el aire, como un perro viejo que busca una presa. Dio un paso hacia mí. Mi cuerpo se tensó. Pensé que venía a revisarme o a castigarme por haberme movido. Pero no, pasó de largo. Ni siquiera me miró. Se dirigió directo al rincón oscuro donde la criatura se había escondido. No sé cómo describir el sonido que vino después. No fue un grito humano. Tampoco animal. Era algo que surgía desde dentro, desde una garganta que no podía abrirse del todo. Un chillido húmedo que hizo vibrar las paredes. Él no gritó. Él solo empezó a arrastrar el cuerpo hacia afuera. Lo escuchaba golpear contra el piso, como un saco lleno de barro y huesos sueltos. Cada golpe dejaba un sonido pegajoso, como si hubiera líquido espeso debajo. No pude ver qué hizo con él. Solo vi cómo lo empujó al fondo, hacia la puerta metálica. La misma puerta donde lo había visto desaparecer antes. La misma que ahora estaba entreabierta, y detrás de la cual solo había un negro absoluto. La puerta se cerró con un estruendo. Luego silencio. Silencio puro. No escuché más al ser. No escuché más a él. Solo escuché mi corazón golpeando en mis oídos. Creo que lo que vi no era un secuestrador con víctimas.
Creo que esto es otra cosa. Algo que lleva tiempo repitiéndose. Algo que él mantiene, controla o alimenta. El teléfono está bajando rápido. Voy a esperar un poco antes de escribir más. No sé cuánto tardará en regresar. No sé si vendrá solo. Algo me dice que la puerta del fondo no volverá a abrirse igual. Cuando quieras la parte 4, te la doy. La final. La que explica lo que él realmente hace aquí abajo. No sé cómo escribir lo que acaba de pasar. Mis manos están insensibles. El teléfono está en 4%. Me tiemblan los dedos, pero tengo que dejar esto aquí, aunque sea lo último. Si no lo escribo, tal vez empiece a dudar de que realmente pasó. Hace un rato escuché voces arriba. Voces humanas. 2, quizá 3. Tenían radios. Mencionaron mi nombre. Yo me puse a llorar sin hacer ruido. Pensé que por fin venían a sacarme. Que tal vez alguien había visto la señal del teléfono antes de que se perdiera. Pero él también los escuchó. Estaba escondido en algún punto del cuarto oscuro. No lo había sentido bajar. No sé cómo se movió tan silencioso, pero de pronto ahí estaba, al borde de la luz que entraba por la rendija. No hacía ruido, pero podía sentir su respiración, lenta, profunda, como si estuviera saboreando el aire antes de decidir qué hacer. Las voces se acercaban. Una linterna se filtró por las escaleras. Uno de ellos dijo, abajo hay movimiento y él, sin mirarme, sin emitir un solo sonido, caminó hacia la puerta del fondo. La abrió de par en par. El olor que salió de ahí fue tan fuerte que me hizo vomitar en seco. No era solo muerte. Era un olor denso, caliente, como si cientos de cuerpos hubieran sido guardados muy cerca unos de otros, fermentándose. Pero lo peor fue que la oscuridad detrás de esa puerta no estaba vacía. Algo se movió. No una cosa. Muchas. Pequeños golpes, como manos golpeando concreto. Deslizamientos húmedos. Respiraciones quebradas. Muchas respiraciones. Entendí, por fin, por qué él siempre volvía a esa puerta, por qué llevaba cuerpos, por qué les acomodaba partes. No estaba jugando. No estaba loco. No era un ritual. Era mantenimiento. Los cuerpos que llevaba no eran para él. Eran para ellos. Para las cosas que estaban creciendo ahí dentro. Cosas que ya no eran personas, pero que tampoco estaban del todo muertas. Él no secuestraba para divertirse. Secuestraba para alimentar algo que no podía dejar de existir. Las voces en las escaleras dijeron mi nombre otra vez. Uno de ellos bajó un escalón. Y entonces lo escucharon también. Un golpe, seco, desde la habitación del fondo. Otro. Cada uno más fuerte. La linterna tembló. Uno preguntó, ¿hay alguien ahí? Pero lo que respondió no fue humano. Un alarido surgió del cuarto, un alarido lleno de líquido, lleno de garganta rota, lleno de hambre. Los hombres gritaron. El que estaba bajando dio un paso atrás y cayó. Su linterna rodó por la escalera hasta quedar frente a mí. Vi su sombra retorcerse arriba, vi cómo lo arrastraban hacia la puerta del fondo. No pude ver que lo tomó, pero sí escuché. Los huesos no deberían sonar así. No deberían sonar rápido. Los otros corrieron. Uno gritó algo sobre pedir refuerzos, pero dejó de gritar a mitad de la frase. Solo escuché un golpe. Luego arrastre. Luego nada. Él no se movió durante todo eso. Él no ayudó. Solo cerró la puerta del fondo cuando todo terminó, con un movimiento lento, casi triste. Se quedó mirándola largo rato. Su pecho subía y bajaba de forma irregular, como si hubiera estado conteniendo la respiración. Y entonces, sin voltear hacia mí, dijo algo por primera vez. Ya casi. No sé qué quiso decir. No quiero saberlo. Él caminó hacia mí. No rápido. No violento. Solo se acercó, como si estuviera aceptando algo inevitable. Su piel estaba ceniza, más que nunca. Sus ojos parecían hundidos, cansados. Pero había una calma indescriptible. Como si hubiera esperado este momento. Se agachó frente a mí, miró la cinta que me sujetaba el tobillo y la tocó con la punta de un dedo. Yo pensé que iba a cortarla. O que iba a abrirme el abdomen como hacía con los cuerpos. Pero no, solo apoyó la mano en mi pierna, y ahí lo entendí. No era un secuestrador, no era un asesino, era un cuidador, el último de una cadena de personas que habían estado manteniendo ese cuarto escondido por generaciones. El depósito de cadáveres no era un depósito, era un criadero, un lugar donde algo que jamás debió existir necesitaba cuerpos para seguir multiplicándose. Y yo no era una víctima al azar. Él sabía mi nombre, sabía por dónde caminaba, sabía cuándo pasaría cerca del cementerio. Yo no estaba aquí para servir de alimento. Yo estaba aquí para reemplazarlo. Cuando retiró su mano, vi que su piel se desprendió, pegada a mi pantalón. Debajo no había sangre.
Había una carne opaca, grisácea, como si su cuerpo estuviera terminado. Como si ya no pudiera seguir haciendo lo que hacía. Se levantó, caminó hacia la puerta del fondo y apoyó la frente contra el metal. La puerta vibró. Algo detrás respondió con un golpe suave, como un saludo. Y él susurró: ella los cuidará. La luz de la linterna parpadeó. Mi teléfono vibró. La señal volvió un segundo. Lo suficiente para ver una notificación vieja, una que no había visto antes. Tu nombre fue reportada como desaparecida hace 7 días. 7 días. Siento pasos. No son los de él. Son muchos. Y vienen desde la puerta del fondo. No la abren del todo. Solo una rendija, suficiente para que yo entienda que ya no tengo que escapar, que ellos no quieren matarme, quieren que sea parte de esto, quieren que ocupe el puesto. La cinta de mi tobillo está aflojándose sola. No sé cómo. No quiero saberlo. La puerta se abre un poco más. Dios, hay manos, muchas manos. No me están agarrando, me están llamando. El teléfono está en 2%. Lo dejo aquí, por si alguien lo encuentra. No vengan, no intenten ayudar. Si entran, no saldrán. Y si alguna vez sienten que alguien los observa cuando pasan cerca de un depósito viejo, o un cementerio hundido, o un cuarto donde antes guardaban cuerpos, no miren atrás. Tal vez ya sea yo. Tal vez esté eligiendo a quien vendrá después. Aprendió a ser yo. No sé en qué momento la casa empezó a imitarme. Lo primero fue la puerta de la cocina. Yo la cerraba, y a los 30 segundos se abría sola, pero no de golpe, no con viento, sino con el mismo movimiento exacto que hago yo. Empujando primero suave, luego dejando que la madera avance sola. Pensé que era una coincidencia. Después de todo, esta casa es vieja, y yo soy la única persona que vive aquí desde que mis padres murieron. Pero después vino el espejo del baño. Yo me cepillaba los dientes, inclinaba la cabeza un poco a la derecha, y mi reflejo también lo hacía, claro. Hasta que un día, mientras escupía la pasta, lo vi parpadear tarde. Medio segundo. Uno pequeñísimo, pero no mío. Me quedé mirándolo. Él me miró. Yo levanté una ceja. Él levantó la ceja correcta, pero un instante después, me reí nerviosa. Pensé que estaba muy cansada. Quité el espejo y lo apoyé en el suelo. Durante horas evité mirarlo. Cuando finalmente reuní valor para echarle un vistazo otra vez, mi reflejo ya estaba ahí, esperándome, con la cara demasiado cerca del vidrio. Como si se hubiera acercado mientras yo no miraba. Pensé en mudarme. Incluso empaqué una caja. Pero ahí fue cuando la casa dejó de imitar solo mis movimientos y empezó a imitar mi voz. La primera vez la escuché a las 3:17 de la madrugada. Yo estaba dormida cuando alguien dijo mi nombre desde la sala. No era un susurro, no era una voz desconocida, era la mía, exacta. Me levanté con el corazón golpeando en la garganta. En la sala no había nadie. En la cocina tampoco. Pero la puerta seguía abierta, en ese mismo ángulo perfecto que yo hacía cada mañana. Cuando regresé al cuarto, mi cama estaba hundida del lado en el que yo no duermo. Y lo peor es que el hueco no tenía forma de cuerpo. Tenía la forma exacta de mi cuerpo, pero torcido, como si quien se hubiera acostado allí no supiera bien cómo acomodar mis piernas, o dónde poner mis brazos. Como un actor malo imitándome. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente, mientras me vestía, escuché mi voz otra vez. Esta vez salió del pasillo. Ya casi estoy lista. Lo dijo con mi tono. Mi ritmo. Mi respiración. Pero yo no había hablado. Me armé de valor y miré por el marco del pasillo, hacia el final donde está el espejo viejo, ese que nunca uso. Alguien estaba de pie frente a él. Tenía mi altura, mi ropa, mi forma de mover el cabello. Pero sus rodillas estaban demasiado hacia atrás, como si las hubiera doblado en direcciones imposibles. Se quedó quieta. Yo también. Ella levantó la mano. Yo no. Y ahí supe que no era un reflejo. Era algo aprendiendo, practicando, ajustando errores. Cuando notó que la veía, ladeó la cabeza de una forma tan idéntica a la mía que sentí náuseas. Después abrió la boca y sonrió torcido, como si no entendiera bien el gesto pero quisiera perfeccionarlo. Y entonces dijo, con mi voz perfecta: no te preocupes, estoy casi lista para ser tú. Después de verla ahí, frente al espejo del pasillo, retrocedí tan rápido que me golpeé la cadera con la mesa. Lo curioso es que ella también retrocedió, pero no al mismo tiempo. Un segundo tarde. Como si estuviera esperando mis movimientos para copiarlos, pero aún no conociera bien mis tiempos. Me metí al cuarto y cerré la puerta. No la aseguré con seguro. La empujé con una silla, como si eso sirviera de algo.
Escuché un ruido suave del otro lado del pasillo, como pasos no, más bien como cuando uno arrastra los pies para no hacer ruido. Se acercaban lento, irregular, como si estudiaran cada sonido. Después, nada. Silencio total. Me quedé en el borde de la cama, respirando por la boca para no oír mi propio temblor. Pasaron minutos que parecieron horas. Cuando finalmente me asomé por la rendija, el pasillo estaba vacío y el espejo estaba cubierto por una manta que yo no había puesto. Me quedé helada. Eso significaba dos cosas: que ella todavía estaba aquí, y que estaba empezando a anticipar mis reacciones. Como si supiera que iba a mirar el espejo. Como si quisiera ocultar algo que aún no estaba perfeccionado. Fui a la cocina a buscar algo con que defenderme, pero mientras abría un cajón escuché un sonido que me partió el estómago. Mi propia carcajada. Una que no recuerdo haber hecho nunca, era demasiado alta, demasiado prolongada, demasiado feliz. Venía del patio. Me asomé por la ventana. Había alguien en el centro del patio, dándome la espalda. Tenía mi ropa puesta. Una sudadera gris que yo había puesto en el cesto para lavar. Pero lo que me paralizó no fue eso, fue la postura. Yo sé cómo me paro. Sé cómo descanso el peso en una pierna. Pero esta figura tenía los brazos colgando de una forma antinatural, demasiado rectos, como si fueran tubos sin articulaciones. Las manos estaban abiertas, con los dedos apuntando al suelo, sin moverse. Y la cabeza estaba inclinada hacia un lado, como si se le hubiera resbalado de la base del cuello. Y se reía. Se reía como si algo ahí enfrente fuese gracioso. Pero no había nada. Cada cierto tiempo, dejaba de reír y repetía en voz baja. Otra vez. Otra vez. Como si estuviera ensayando la risa, repitiéndola hasta que saliera perfecta. Escuché entonces un sonido a mi izquierda, en la cocina. La puerta del refrigerador estaba abierta. Vi dentro y casi vomito del susto. Todo lo que había tenido adentro estaba acomodado de forma simétrica, perfecta, como si alguien hubiera clasificado los objetos por tamaño, color y peso. Las frutas estaban cortadas a la mitad, todas con un corte limpio, sin bordes irregulares. El jamón estaba desenrollado y puesto en espirales. Los huevos, sin cáscara, flotaban en un tazón con la clara intacta. Y en medio del refrigerador, como centro de ese orden imposible, había un papel doblado con mi letra. Pero yo no lo escribí. Decía: voy a necesitar todo esto para ser tú. Perdóname si cometo errores. Nunca he hecho esto antes. Cuando retrocedí, tropecé con la mesa. El ruido fue fuerte. En el patio, la figura dejó de reír inmediatamente. La escuché girar el cuello. No la cabeza, el cuello. Un crujido lento, demasiado largo para ser humano. Luego dijo, usando mi voz exacta, casi perfecta: ¿dónde estás? Y empezó a caminar hacia la puerta del patio, arrastrando los pies, como si imitara mis pasos pero sin entender aún cómo funciona un cuerpo humano. Logré cerrar la puerta del patio antes de que ella llegara, pero cuando el seguro cayó sentí algo empujando del otro lado. No fuerte. Peor, suave. Preciso. Como si estuviera midiendo exactamente cuánta fuerza aplico yo cuando cierro una puerta. La escuché respirar. Era mi respiración, pero exagerada. Como si estuviera tratando de aprender el ritmo. ¿Por qué te escondes?, preguntó con mi voz. Esa voz casi perfecta solo fallaba en la cadencia, como si cada frase la dijera un milisegundo tarde. Me quedé inmóvil, pegada a la madera, sin atreverme a contestar. Sentí que si decía una sola palabra, si ella lograba comparar mi voz real con la suya, terminaría de corregir lo que le faltaba. Y yo ya había visto suficiente para saber que quería corregirse, que necesitaba hacerlo. Golpeó la puerta, no con el puño, sino con algo blando. Como si hubiera puesto la mejilla o la palma completa. Después deslizó los dedos por la superficie y escuché el sonido de mis uñas raspando la madera. Mis uñas. Las mismas que había limado la tarde anterior. Estoy aprendiendo, susurró. Ya casi, ya casi. Cuando se alejó, no fui hacia el cuarto. No fui hacia la entrada. Fui al único lugar de la casa donde nunca he entrado desde la muerte de mis padres, el sótano. No lo había abierto en años. La llave seguía colgando en el mismo clavo. La agarré y bajé sin prender la luz para que no me oyera. Cada escalón crujía como si gritara. Sentía que se me salía el corazón por la boca. Cuando llegué abajo, cerré la puerta con cuidado. Me quedé en la oscuridad hasta que mis ojos se adaptaron. Creí que el sótano estaría vacío, pero no lo estaba. Había una mesa en el centro, cubierta con una sábana que reconocí. Era una sábana que ella había sacado del armario hace 2 semanas. Yo pensaba que simplemente se me había perdido. Debajo de la sábana había algo que respiraba. Se movía en pequeños espasmos, como un animal recién nacido.
como algo tratando de aprender a mover articulaciones que aún no domina. No quité la sábana. No podía. Pero sí la levanté un poco por un borde, lo suficiente para ver tejidos húmedos. Carne. Algo fusionado o creciendo. Algo que no debía tener forma, pero la tenía. Me erguí de golpe porque escuché pasos arriba. Pasos que imitaban mis pasos bajando la escalera. Uno por uno. Con el mismo ritmo. Sin fallar ni un solo crujido. Ella había aprendido mis sonidos. Todos. Tapé la boca con la mano mientras mis ojos se llenaban de lágrimas. No sabía si bajarían. No sabía si ya sabía que estaba aquí. Los pasos se detuvieron justo encima de mí, en el piso del comedor. Sentí el peso sobre mi cabeza. Y luego habló. No me escondas lo que estamos haciendo. Lo necesito para terminar. Terminar. No sé por qué, pero esa palabra me paralizó. Ella empezó a caminar de un lado a otro, como si estuviera olfateando. Como si buscara memorias, hábitos, rutinas mías que aún no había replicado. Yo retrocedí pisando lo más suave posible, pero algo bajo la sábana hizo un sonido húmedo, un golpe suave, como músculos que tratan de adherirse. Como si también estuviera vivo o creciendo. Los pasos arriba se detuvieron. Ella dijo: ya sé dónde estás. Y luego bajó la primera escalera. Con mis pasos perfectos. Con mi velocidad exacta. Yo estaba atrapada. Y el sótano estaba demasiado oscuro como para correr. Bajó los escalones tan lentamente que cada crujido parecía arrancar pedazos de mi cordura. Podía reconocer el ritmo exacto de mis propios pies, pero había algo más. Un temblor, un leve desajuste, como si su cuerpo todavía no obedeciera del todo lo que imitaba. Me oculté detrás del viejo mueble de herramientas, respirando apenas. El aire del sótano estaba espeso, tibio, cargado de humedad y de ese olor nuevo que había aparecido desde que ella llegó. Un olor como a piel mojada, como a algo que se está estirando más de lo que debería. Ella llegó al final de la escalera. Se detuvo, inmóvil, igual que yo. Después habló, pero esta vez ya no había errores. No había retrasos. Era mi voz perfecta. ¿Vas a seguir escondiéndote de ti misma? Casi me desmayo. Algo debajo de la sábana de la mesa volvió a moverse. Esta vez no fueron espasmos pequeños. Fue un desplazamiento largo, como si algo se arrastrara tratando de acomodarse. La tela cayó un poco, dejando ver un borde de carne brillante, tensada, como si estuviera siendo moldeada desde dentro. Un brazo no, dos intentando doblarse como debe doblarse un brazo humano, pero fallando. Las articulaciones sonaban húmedas, crudas. Como si se estuvieran formando en ese mismo instante. Ella dio un paso hacia la mesa, otro, y luego dijo, con absoluta calma: no quería que lo vieras hasta que estuviera listo. Entonces levantó la sábana completamente. Lo que había debajo no tenía forma definida. Era como un cuerpo en proceso de ensamblarse, como si alguien hubiera tomado mi silueta y la hubiera empezado a construir desde cero, imitando cada músculo, cada curva, cada detalle, pero aún faltándole algo. La piel no estaba cerrada. Las costillas estaban expuestas en algunos puntos, mientras que en otros la carne parecía fresca, recién adherida. El rostro era lo peor, una masa a medio formar que intentaba tener mis rasgos, estirándose, hundiéndose, haciendo muecas como si buscara el punto exacto donde debía encajar mi boca, mi nariz, mis ojos. Ella pasó la mano por esa cosa, con cariño, con precisión, como quien alisa un vestido antes de usarlo, y me dijo: este era el plan original. Hacerte desde cero. Pero me di cuenta de que no era suficiente. No bastaba con copiarte, tenía que entenderte. Tenía que vivirte. Se volvió hacia mí. Sus movimientos ya eran exactos. Los míos. Me tomó días aprender a reír, continuó. Y semanas aprender a caminar como tú. Pero tu voz ya la tengo. Me acerqué más a la pared, sintiendo que se me helaban las piernas. ¿Qué eres? Quise decir, pero no hablé. Ella, sin que yo emitiera un solo sonido, respondió: soy lo que dejaste aquí. No entendí. No quería entender. Ella inclinó la cabeza, igual que yo lo hago cuando pienso. Igual que lo hice ese día, hace años, cuando encontré a mis padres muertos en este mismo sótano. Cuando bajé las escaleras temblando y vi sus cuerpos. Cuando grité tanto que sentí que otra versión de mí se quedaba atrapada en las paredes, en la madera, en el olor. Cuando juré nunca volver a bajar aquí porque había dejado una parte de mí atrapada. Ella sonrió, con mi sonrisa. Todas tus memorias están aquí, dijo. Y yo también. Tú me creaste con cada trauma que evitaste. Se acercó a la mesa. Tomó con delicadeza uno de los brazos incompletos de la cosa. Y lo arrancó. De un tirón. El sonido fue húmedo, viscoso, como abrir un melón lleno de tendones. Ya no necesito esto, dijo.
Porque me falta la pieza final, me señaló. A mí. Di un paso atrás, pero tropecé. Ella dio un paso adelante, con mi misma postura, con mis mismos gestos, con mis mismos ojos solo que vacíos. No había alma detrás. Solo estudio. Precisión. Copia. Solo necesito ocupar tu lugar, susurró. Luego nadie podrá decir quién es la original. Empezó a caminar hacia mí, segura, sin fallos. Ya no estaba practicando. Ya había aprendido. Cuando estuvo a menos de 1 metro, levantó la mano y tocó mi mejilla. Su piel estaba tibia, húmeda, como si acabara de ser hecha. Sentí que su pulgar se acomodaba en mi pómulo exactamente donde yo suelo apoyarlo cuando pienso. No te preocupes, dijo. No vas a desaparecer, solo vas a quedarte aquí, como la versión vieja. Intenté gritar, pero el sonido que salió no fue mío, fue el suyo. Ella me había arrebatado la voz antes de que yo pudiera usarla. Lo último que recuerdo es su cara acercándose a la mía, no para besarme, no para matarme, para copiar los detalles finales. Y mientras me desmayaba, escuché mi propia voz, la nueva, perfecta, diciendo: ya estoy lista para ser tú. Ese cuarto no tenía que abrirse. Nunca quise volver a escribir nada en internet, pero estoy temblando y necesito dejar esto aquí por si alguien encuentra mi teléfono después. No sé si me van a escuchar, pero lo voy a intentar antes de que regrese. Sí, antes de que regrese, porque juro por Dios que no estoy sola en esta casa. Soy paramédico, o lo era. No sé si después de esto pueda volver a subir a una ambulancia. Hace 2 semanas nos llamaron para una emergencia en una casa que ya conocíamos en el barrio, la casa de la familia Ríos. La madre había muerto hace 6 meses y el padre, según los vecinos, no estaba bien. No salía, no hablaba, no respondía a nadie. A veces lo veían parado en la ventana, inmóvil, mirando la calle hasta la noche. Ese día llamó un vecino diciendo que escuchaba golpes. Golpes constantes. Como si alguien estuviera intentando romper algo dentro de la casa. Cuando llegamos, la puerta principal estaba abierta. No de par en par, sino justo lo suficiente para que cupiera una mano. Un detalle pequeño, pero que me dio un mal presentimiento al instante. Porque esa clase de apertura no es accidental. Eso es alguien que salió o que dejó espacio para volver a entrar. Nos anunciamos, pero nadie respondió. El interior estaba oscuro, o más bien apagado. Una casa puede estar limpia pero aún así sentirse apagada, como si le faltara algo. Como si le hubieran quitado el aire. El salón estaba vacío y silencioso, pero algo había en el ambiente, un olor como a humedad vieja mezclada con ropa guardada demasiado tiempo. Un olor que yo conozco bien, olor de un cuarto que nadie debe abrir. Subimos las escaleras lentamente. Mi compañero iba adelante y yo detrás, tratando de escuchar si los golpes continuaban. El silencio era tan sólido que parecía una pared. Al llegar al pasillo encontramos 3 puertas. 2 abiertas, y una cerrada con llave. Una de las abiertas era claramente la habitación de la madre. Conservaba fotos, prendas dobladas, el perfume todavía impregnado en el aire. La otra era la habitación del hijo, pero estaba vacía, como si hubieran sacado todo hace meses. La tercera puerta era distinta. No tenía polvo, no tenía marcas de manos, no tenía nada. Como si la hubieran limpiado hace poco. Pero no el resto de la casa. Solo esa puerta. Los golpes venían de ahí. Golpes lentos, calculados, siempre espaciados exactamente igual. Como un ritmo. Boom. 6 segundos. Boom. 6 segundos. Boom. Mi compañero dijo que debíamos abrir, que podía ser el padre, herido o atrapado. Yo asentí, pero algo en mí sabía que no iba a encontrar un hombre detrás de esa puerta. Cuando logramos romper la cerradura, un olor salió tan fuerte que tuvimos que cubrirnos la cara. Un olor agrio, espeso, como si hubiera humedad mezclada con sangre seca y sudor acumulado durante semanas. Un olor que hace que los ojos ardan. Pero no era lo peor. Lo peor era el sonido, no los golpes. Otro sonido, respiración. Una respiración irregular, como si quien estuviera dentro hubiera olvidado cómo se respira. Como si inhalara demasiado y exhalara demasiado poco. Como si copiara la respiración humana pero mal. Antes de que empujáramos la puerta, alguien del otro lado habló, con voz débil, clavada en la garganta. Como si las cuerdas vocales no estuvieran hechas para hablar. Dijo: no entren, no estoy listo todavía. Mi compañero retrocedió al instante.
Yo me quedé petrificado. Esa voz no sonaba como la del padre. No sonaba como la de nadie. Empujamos la puerta. Y lo que vimos dentro. No puedo escribirlo de golpe. Necesito respirar. Necesito apagar la luz. La sombra debajo de la puerta se movió hace un minuto. No sé si fue la mía. Voy a seguir en cuanto pueda. Si no vuelvo a escribir, es porque abrió el cuarto. Aquí, en mi casa. Porque el olor ya empezó a llegar. No sé cómo sigo escribiendo. Tengo las manos tan frías que casi no siento el teléfono. Cada vez que miro a la puerta de mi cuarto siento que algo respira detrás, intentando copiar el ritmo de mi respiración. Pero tengo que terminar de contar lo que pasó en esa casa. Tal vez si lo escribo, si lo dejo aquí, alguien entienda antes de que sea demasiado tarde. Cuando empujamos la puerta, tardó en abrirse. No porque estuviera atorada, sino porque algo estaba pegado detrás. Algo que se despegó con un sonido húmedo, lento, como si tiráramos de un trozo de carne adherida a la pared. Y entonces entramos. El cuarto era pequeño. Casi como un armario grande. No tenía ventanas, solo una bombilla colgando que parpadeaba. La luz mostraba manchas viejas en el piso y manchas nuevas. Había un olor metálico que me secó la garganta. En el centro había una silla, una de esas sillas de madera antiguas, con las patas desgastadas. Y sentado en ella estaba el padre. Pero no como yo lo recordaba. Lo habían amarrado. Eso lo vimos al instante. Tobillos sujetos con cuerdas, muñecas atadas por detrás del respaldo. La piel de los brazos tenía marcas de fricción, como si hubiera intentado soltarse durante horas. La camisa estaba pegada al cuerpo por el sudor seco. La boca tenía un trapo metido y sujetado con cinta. Pero lo peor era su cuello. Se movía, pero no de forma normal. Era como si algo detrás de él estuviera respirando. Como si una masa se inflara y desinflara debajo de la piel del cuello, levantándola, deformándola, estirándola. Mi compañero avanzó primero. Se agachó para ver si el padre seguía vivo. Lo estaba. El padre lloraba. Lloraba en silencio, con los ojos desorbitados, mirándonos como si por fin hubiera llegado ayuda. Pero entonces escuchamos ese sonido otra vez. La respiración que no era respiración humana. Ese arrastre suave, como si algo húmedo se deslizara por la pared. Yo giré la cabeza hacia la izquierda. Ahí estaba, pegado a la esquina, en la pared, como una persona tratando de mantenerse de pie pero sin saber cómo. Una figura alta, demasiado delgada, con la piel pálida, húmeda, pegada al yeso. El cuerpo se movía con pequeños temblores. El pecho subía y bajaba de forma irregular. Las manos reposaban contra la pared, pero no estaban apoyadas. Parecían adheridas, como si algo las hubiera fusionado ahí. Y su rostro. Cuando lo vi, supe que algo en mi mente se rompió un poco. No tenía rasgos definidos. Tenía insinuaciones. Como si alguien hubiera intentado recordar cómo luce una cara humana y la hubiera esculpido con las manos, sin tener una memoria completa. Los ojos eran cavidades demasiado grandes. La nariz era apenas un bulto mal colocado. Y la boca. La boca estaba demasiado ancha. Demasiado baja. Y respiraba a través de ella, como un niño que no sabe usar la nariz. Mi compañero retrocedió torpemente, tropezando con la silla del padre. Yo no podía moverme. Sentía que la figura me miraba, aunque no tenía ojos para hacerlo. Entonces habló. O intentó hacerlo. No estoy listo. La voz salió quebrada, como si las cuerdas vocales fueran nuevas, frágiles. La figura dio un paso torpe, un movimiento que parecía más aprendido que natural. Su pie rozó el suelo, dejando un rastro húmedo. La bombilla parpadeó. Y mientras la luz titilaba, noté algo más. En la pared, justo detrás de la figura, había dibujos. Pequeños trazos hechos con marcador. Círculos. Líneas. Formas humanas. Y palabras. Palabras escritas como si una mano poco hábil hubiera intentado reproducirlas del hijo perdido. Palabras temblorosas, casi infantiles. Yo puedo ser como tú. Déjame intentarlo. Solo necesito aprender. No salgas todavía. Mi compañero quiso correr. Pero la figura reaccionó tan rápido que parecía imposible. Se arrancó de la pared, literalmente arrancó trozos de piel adheridos, dejando manchas rojizas, y avanzó hacia él con un movimiento que no era coherente, pero sí veloz. El padre empezó a gritar bajo el trapo, a llorar como un animal. Mi compañero resbaló y cayó. La figura se le abalanzó encima, pero no para matarlo. Lo olió. Le tocó el rostro como quien palpa una máscara, como quien intenta recordar dónde va cada cosa. Y entonces, con una voz más firme, dijo: «Tú no». Lo soltó, como si no fuera el correcto, como si estuviera buscando otra persona. Mi compañero aprovechó para salir corriendo del cuarto.
Lo escuché chocar con las paredes, correr por el pasillo, bajar las escaleras gritando. Me quedé solo. Yo, el padre amarrado. Y esa cosa, que ahora sí me miraba aunque no tuviera ojos. Dio un paso hacia mí. Tú sí. Mis piernas se aflojaron. Retrocedí hasta pegar la espalda al marco de la puerta. La figura levantó la cabeza, como si estuviera oliéndome, y dijo: te conozco. No entendí nada. No quería entender. Solo sabía que el padre sacudía la cabeza desesperado, como si quisiera advertirme de algo. Como si quisiera decirme que esa cosa no estaba ahí por accidente, que estaba ahí esperando exactamente a alguien como yo. Entonces la bombilla estalló. El cuarto quedó completamente oscuro, y algo húmedo me tocó el tobillo. Algo húmedo me tocó el tobillo. Me quedé congelado. No podía ver nada. El estallido de la bombilla dejó el cuarto en una oscuridad tan densa que parecía tener peso. La respiración del padre era un gemido ahogado. Y la otra respiración, esa que no era humana, estaba justo al lado de mí. Intenté mover el pie, pero algo lo sostenía, suave, casi curioso. Como si una mano demasiado fría intentara reconocer la forma de mis huesos a través de la piel. No grité, ni siquiera sé por qué. Tal vez porque sentí que si lo hacía, esa cosa iba a reaccionar de una forma que no quería descubrir. La mano se deslizó un poco más arriba. Subió por mi pantorrilla, palpando, explorando, como un niño levantando un objeto nuevo que no entiende. Y entonces la escuché muy cerca. Sí, eres tú. Mi garganta se cerró. La criatura movió el aire al hablar, y pude sentir su aliento en mi rodilla. Era húmedo, tibio y tenía un olor extraño, como óxido mezclado con algo dulzón, parecido a la leche agria. Intenté dar un paso atrás, pero tenía la pared detrás. No había dónde ir. Tú, susurró, tú regresas. Regresas. La palabra se clavó en mi oído como un aguijón. Yo no conocía esa cosa. No podía conocerla. Nunca la había visto. Pero ella hablaba como si sí. No, yo no, logré decir con la voz rota. La figura rió. O lo intentó. El sonido salió como un gorgoteo torcido, un borboteo de garganta que no sabía funcionar. Tú siempre regresas. Empezó a incorporarse. Yo podía escuchar sus huesos, o lo que fuera que tenía por huesos, rozando entre sí, crujientes, como ramas secas. La mano subió más. Pasó por mi rodilla, llegó al muslo. Era una caricia terrible, hecha sin intención de tranquilizar, pero tampoco con intención de lastimar. Simplemente estaba buscando algo en mí. En ese momento el padre empezó a sacudirse con desesperación en la silla. Se golpeaba contra el respaldo, intentando arrastrarla. Su respiración era puro terror. Entonces entendí algo. Él no tenía miedo de la criatura. Tenía miedo de que ella me tocara a mí. Escuché un chasquido. La criatura chasqueó la lengua, imitando un sonido humano. Era torpe, molesto, frustrado. No estoy listo, murmuró, pero tú me enseñas. Me enseñas. La palabra me heló. Y entonces su mano llegó a mi cadera. Ese instante me despertó el instinto de supervivencia. Le pegué. No sé con qué fuerza. No sé dónde. Solo sé que mi mano chocó contra una superficie húmeda y blanda, y la criatura soltó un gruñido extraño, mezclado con un jadeo. Aproveché y corrí. Corrí sin ver. Tropecé con el marco de la puerta, golpeé algo metálico, escuché al padre gritar detrás de mí, escuché algo arrastrarse por el suelo, acercándose a toda velocidad. Corrí por el pasillo. Mi único punto de referencia era un hilo de luz lejano, el que venía desde la escalera. Pero detrás de mí escuché pasos. No eran pasos humanos. Eran como los golpes rápidos de algo que no sabía usar bien sus piernas. No te vayas, suplicó la voz, tú eres mío. Llegué a la escalera. Salté el primer escalón, luego el segundo, luego varios de golpe. En algún momento caí rodando, sentí el hombro crujir, me raspé la cara. Pero seguí. Mientras rodaba, la escuché en el pasillo de arriba, moviéndose, aprendiendo a moverse más rápido. Regresa, regresa. Su voz era cada vez más firme, más humana, como si cada palabra la perfeccionara. Llegué al primer piso. Mi compañero estaba en la puerta principal, temblando, con la cara blanca como un papel. Apenas me vio, abrió la puerta de un tirón. Pero cuando salimos, algo golpeó la barandilla del piso de arriba. Un golpe seco, como si se hubiera lanzado contra ella para alcanzar más velocidad. Corrimos hacia la calle. No miré atrás. No quería ver si salía detrás de nosotros. Solo sé que llegué al carro, me lancé al asiento del copiloto y mi compañero arrancó antes de que pudiera cerrar bien la puerta. Mientras nos alejábamos, la casa quedó atrás. Oscura, callada.
Pero cuando ya estábamos a 2 cuadras, mi teléfono vibró. Un mensaje. De un número desconocido. Sin foto de perfil. Solo una frase. Estoy aprendiendo rápido. Y debajo, otra notificación. Un archivo de audio. La duración. 003. Lo abrí. No sé por qué lo abrí. Tal vez porque necesitaba saber que era una broma. Algo racional. Cualquier cosa. Pero al reproducirlo, escuché mi propia voz. Mi voz. Mi tono. Mi respiración. Y diciendo. Ya casi llego. No dormí esa noche. Ni la siguiente. Cada sonido del departamento me hacía brincar. Cada sombra me parecía más larga de lo que debería. Cada vez que revisaba el teléfono, veía el mismo mensaje fijado arriba de todo. Estoy aprendiendo rápido. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que cada vez que escuchaba el audio que me mandó, y no sé por qué lo seguía escuchando, una y otra vez, como si buscara convencerme de algo, notaba pequeños cambios. La respiración no era tan parecida a la mía. La entonación no coincidía del todo. La voz parecía esforzarse, practicando. Como si estuviera repitiendo mi forma de hablar. Una imitación aproximada. Un borrador de mí. Y cada vez que lo escuchaba el audio era ligeramente distinto. El mismo archivo. Los mismos 3 segundos. Pero sonaba un poco más preciso. Un poco más idéntico. Yo sabía que eso era físicamente imposible. Sabía que un archivo no cambia solo. Sabía que el sonido tenía que ser el mismo siempre. Pero no lo era. El tercer día decidí volver a la casa del padre. No porque quisiera saber. No porque fuera valiente. Sino porque ya no podía seguir pensando sin hacerlo. La incertidumbre me estaba pudriendo por dentro. Fui solo. Mi compañero renunció al turno doble después de lo que pasó. No contestó mis mensajes. No me abrió cuando fui a su departamento. Me imaginé que estaba tratando de olvidar. Yo no tuve ese lujo. La casa estaba igual, oscura, cerrada. Pero esta vez no estaba la camioneta del padre afuera. De hecho, no había ningún carro. Ni luces. Ni señales de que alguien viviera ahí. Sentí un impulso raro, una mezcla de miedo y resignación. Entré. La puerta principal estaba sin seguro, como si alguien hubiera salido apurado, o como si me estuvieran invitando. El olor fue lo primero que me golpeó, no el olor de antes. Era peor, un olor más denso, más caliente, un olor que se pegaba a la ropa, como el aliento de un animal que lleva mucho tiempo encerrado. Avancé por el pasillo. Cada paso hacía el piso crujir. Cada crujido me hacía querer dar media vuelta. Pero seguí. Llegué a la escalera. Subí. Un escalón. Otro. El aire se volvía más pesado mientras subía. Como si en el segundo piso hubiera menos espacio para respirar. Cuando llegué al pasillo, vi algo que me detuvo en seco. La silla donde estaba el padre ya no estaba. La mancha de líquido oscuro en el piso, esa mezcla de sangre, sudor y algo más, seguía ahí, pero ya seca, endurecida, casi negra. No había señales de él. Tampoco de la criatura. Pero la puerta del cuarto estaba abierta. Solo un poco. Apenas una rendija. Y desde adentro salía una respiración. No una respiración monstruosa. No un gruñido. No algo animal. Era una respiración humana. Controlada. Silenciosa. Como alguien intentando no hacer ruido. Se me congelaron los pies. Escuché un paso. Como si alguien dentro diera un pequeño movimiento para acomodarse. Después una voz. Mi propia voz. ¿Regresaste? No era una grabación, no era un audio, era mi voz hablando desde el cuarto. Perfecta, cálida, natural. Yo me quedé sin aire. Supe que si hablaba, aunque fuera un susurro, esa cosa iba a comparar voces. Iba a escuchar las diferencias. Iba a seguir aprendiendo. No dije nada. No respiré profundo. Solo retrocedí 1 centímetro a la vez. La voz volvió a hablar. Tardaste, con mi tono cansado. Pero sabía que ibas a venir, con mi ritmo habitual. Siempre regresas, con mi exacta forma de pronunciar la S. Un silencio largo, larguísimo. Y entonces, desde adentro, escuché el sonido de alguien poniéndose de pie. Una articulación. Luego otra. Luego un paso, suave, casi deslizándose. La puerta se abrió un poco más. Solo un par de milímetros. Y la voz, mi voz, dijo. Ya estoy listo. Corrí. No pensé. No razoné. No miré atrás. Bajé las escaleras saltándolas. Golpeé la pared. Me raspé la rodilla. Pero no paré. Salí a la calle.
No sentí el aire frío, no sentí el ardor en el pecho, solo sabía que tenía que alejarme. Cuando llegué al carro, metí la llave con manos temblorosas. Encendió al tercer intento. Arranqué. Me fui sin mirar por el retrovisor. No sé cuánto manejé. Pero cuando finalmente me detuve, mi teléfono vibró. Otro mensaje. Del mismo número. A la misma hora exacta que el primer mensaje. Estoy afuera. El archivo adjunto era un video de 6 segundos. Al principio pensé que era la fachada de mi edificio. Pero no. Era algo peor. Era la fachada de mi casa. La de mis padres. Y en el reflejo de la ventana, borroso, tembloroso, estaba una silueta parada en la acera. Una silueta con mi misma postura, mi misma altura, mi misma forma de inclinar la cabeza cuando observo algo con atención. No sé cuánto tardé en entenderlo. No sé si ya lo sabía desde antes. Pero cuando el video terminó, la pantalla quedó en negro y vi mi propio reflejo mirándome. Y por un segundo, solo uno, juraría que mi reflejo sonrió antes que yo. Estoy en el depósito viejo, el de la avenida cortada, donde ya nadie trabaja desde hace años. La lluvia golpea el techo como si quisiera entrar. El olor bueno, lo conocí hace tiempo, antes de que dejaran de usar este sitio. Una mezcla de químicos viejos y humedad atrapada en paredes que ya no recuerdan ser blancas. Traje mi teléfono porque necesitaba escribir esto mientras pasa, no después. Si espero a mañana, me convenceré de que no fue tan grave. Siempre hago lo mismo. Lo convierto en otra versión, una más suave. No mentira, más aceptable. Hoy no quiero aceptarme. El zumbido de las luces fluorescentes es constante, casi cálido. Me gusta. Ese sonido anestesia. No te obliga a pensar en lo que haces con las manos, ni en la forma en que se tensan los músculos cuando decides. Bueno, decidir es una palabra demasiado grande. Digamos que cuando te permites dejar de actuar como los demás esperan. Encontré la puerta lateral del depósito abierta. No por mí. Esa es la parte que no entiendo. El candado estaba puesto, sí, pero la traba simplemente cedió. Como si por dentro la hubieran mantenido húmeda durante días hasta que el metal se rindió. No sé quién habría hecho eso en un lugar abandonado. No sé quién habría querido entrar aquí. Pero yo entré. El aire interior es tan denso que uno siente que debe abrirse paso con los dedos. Apenas das unos pasos y el sonido de la ciudad desaparece, como si este edificio guardara el eco de todas las historias que pasaron por aquí y decidiera no soltarlo nunca. Caminar entre las camillas metálicas me generó una sensación que no sé describir. No era miedo, tampoco era nostalgia. Era algo más primitivo, como si el cuerpo recordara un sitio en el que la mente nunca estuvo. Supongo que debería decir que yo vine aquí buscando algo, pero sería mentira. Lo que vine a buscar me encontró primero. En la sala del fondo, la de refrigeración, aunque ya no funcione, había un rastro sobre el piso, apenas visible. Una marca oscura, irregular, que parecía arrastrarse desde la puerta hasta una de las esquinas donde antes guardaban los instrumentos viejos. No un rastro reciente pero tampoco antiguo. Algo intermedio. Como si hubiera sido dejado por algo que intentó salir, pero cambió de opinión a medio camino. Me acerqué sin pensar. Esa es mi mayor falla, según me han dicho. Nunca pienso antes de acercarme a lo que no debería tocar. La esquina estaba oscura, incluso con la luz temblorosa del tubo superior. Y cuando metí la mano, sí, metí la mano sin mirar, así soy, toqué algo que no debería haber estado allí. No estaba frío, lo cual ya era extraño en un depósito de este tipo. Tampoco estaba tibio. Era lo contrario de tibio. Algo así como si el calor estuviera dentro, contenido, pero sin salir. Una tensión caliente bajo una superficie rígida. Retiré la mano de inmediato. No por asco, por reconocimiento. Yo ya había sentido eso antes. Pero no quiero escribir aún esa parte. No aquí. No en la primera página. Me quedé escuchando, con los dedos todavía entumecidos. Y entre el zumbido de la luz, el golpeteo lejano de la lluvia y mi respiración demasiado calmada, escuché otra cosa. Un roce. Un movimiento mínimo. Algo como uñas cortas raspando el metal de una camilla, pero sin intención agresiva. Más bien un tanteo, una exploración. Alguien estaba conmigo. No lo vi. Pero sabía que estaba ahí porque reconocí ese ritmo irregular. Ese modo de moverse como si el cuerpo estuviera imitando a un cuerpo normal sin haber visto uno suficiente tiempo como para copiarlo bien. Y entonces algo más pasó. Algo que todavía me tiene helado. Esa cosa, esa sombra en la sala, me dijo mi nombre. Con una voz que no era humana, pero que intentaba serlo. Una voz que recordaba la forma en que las personas suenan cuando me hablan bajito, en momentos íntimos. Una imitación torpe, pero empeñada. Y después me dijo, pensé que ya no vendrías.
No sé qué es más inquietante, que supiera mi nombre, o que hablara como si me conociera de antes. Cuando escuché mi nombre desde esa esquina oscura, pronunciado con esa forma quebrada, como si la voz estuviera hecha con restos de otras voces, no sentí miedo, sentí reconocimiento. Como si una parte de mí hubiese estado esperando ese sonido desde hacía mucho tiempo, aunque no supiera por qué. No respondí, no porque estuviera asustado, sino porque quería escucharla hablar de nuevo. Quería saber qué tanto podía imitar, qué tanto podía recordar de mí. El silencio se alargó hasta volverse incómodo. Yo respiraba lento, casi detenido. Y la cosa al fondo hizo lo mismo, o hizo el intento. Sí, imitó mi respiración, desfasada por milésimas de segundo, como si me estuviera escuchando y copiando al mismo tiempo. La luz parpadeó. Ese parpadeo me permitió ver una silueta mínima, apenas un contorno, como si algo hubiese desplazado el aire en el rincón. Pero cuando la luz volvió a estabilizarse, ya no había nada visible. «Te tardaste», dijo. No pregunté quién era. Sería absurdo. Algo en su tono me dejó claro que la pregunta no tenía sentido, porque la respuesta era obvia para ella. Para eso que me observaba con paciencia. No debimos separarnos tanto tiempo. La forma en que dijo separarnos, como si hubiésemos sido una sola cosa, o como si en el pasado ella hubiera ocupado un lugar demasiado cerca de mí. Y entonces sentí el impulso de responder, casi como un reflejo. No te conozco. Pero las palabras salieron mal. No sé cómo explicarlo. Noté algo en mi propia voz que no reconocí. Un temblor, una grieta interna. Como si al decirlo, parte de mí supiera que era mentira. La sombra reaccionó al tono, no a las palabras. Se desplazó, suave, casi danzando, hasta acercarse al borde de la penumbra. No pude verla por completo, pero noté movimiento. Pequeños ajustes, como un cuerpo desentumeciéndose tras mucho tiempo quieto. Lo que sí vi fueron las manos. No manos completas, no bien definidas. Más bien formas de manos. Sombras de dedos que temblaban ligeramente, como si aún no supieran funcionar. Se apoyaron en la camilla más cercana. El metal hizo un sonido corto, un tink, como si algo liviano pero firme hubiera tocado la superficie. No importa si no me recuerdas, dijo. Yo sí te recuerdo a ti. El estómago se me apretó, pero no por miedo, por algo más profundo. Una sensación que no debería haber estado ahí. Un presentimiento, como si efectivamente hubiese olvidado algo que me pertenece. Di un paso atrás, no por rechazo, por cálculo. La sombra copió el movimiento. Pasó de estar agazapada a erguirse un poco más, intentando igualar mi altura. Lo hacía lento, con cautela, como quien estudia un reflejo en un espejo imperfecto. No vengas, susurré, aunque no sonó como advertencia, ni siquiera sonó firme. Si no viniera, no sabrías quién eres. La frase me perforó el pecho. Ese lugar, ese depósito. No había razón para que supiera que yo iba a entrar allí. No había razón para que me esperara. No había razón para que pronunciara mi nombre con ese tono que usan las personas que te conocen demasiado bien. Me tembló la mano. Ella también la tembló. Sincronizada. Como si imitara mis nervios o como si mis nervios imitaran los suyos. No sabía qué era peor. En un impulso absurdo, levanté ligeramente el teléfono, como si grabar fuera un acto de defensa. La pantalla iluminó unos centímetros de la sala. Y ahí lo vi. No a ella. A algo detrás de mí, reflejado en la pantalla. Una sombra que no correspondía a mi cuerpo. Una segunda forma pegada a mi espalda, como si estuviera apoyando la cabeza en mi hombro. Giré de golpe. No había nada. Pero cuando volví a mirar la pantalla, la sombra seguía ahí, quieta, muy quieta y ahora más nítida. La voz en el fondo habló otra vez. No te estoy siguiendo. Un susurro. Un hilo de voz. Tú me trajiste. No sé cuánto tiempo estuve quieto mirando la pantalla del teléfono, observando esa sombra pegada a mi espalda. Era imposible que estuviera ahí. Imposible que la cámara la captara y mis ojos no. Pero lo que realmente me destruyó fue otra cosa. La sombra encajaba conmigo, como si hubiese aprendido mi postura, mis líneas, mis vacíos. Como si supiera dónde apoyarse para que mi cuerpo no la rechazara. Y entonces recordé algo que prefería no recordar. Ese calor contenido que sentí al tocar la esquina. Esa pulsación sutil en la superficie rígida. Ese reconocimiento inmediato. Yo ya había sentido una presencia así antes. Aunque nunca la vi, nunca la escuché. Pero siempre estuvo detrás de mí. Un temblor involuntario me recorrió la mandíbula. Y la sombra del fondo lo repitió. Puede sonar estúpido, pero lo juro. La escuché crujiendo al imitar el movimiento, como un cuerpo que intenta copiar un gesto que no sabe hacer. Di un paso atrás.
La sombra del teléfono dio un paso conmigo, pero la voz del fondo no. Ella, esa voz que intentaba ser humana, permaneció en la misma esquina, como si no necesitara acercarse para hablarme, como si supiera que ya estaba dentro de mi espacio, aunque no la viera. No deberías negar lo que te falta, dijo. No lo dijo como amenaza, lo dijo como si me estuviera señalando un error. El tipo de error que cometes al olvidar apagar una hornilla o dejar una puerta sin seguro. Una corrección, un recordatorio. No me falta nada, respondí, pero mi voz se quebró ligeramente en la última palabra. La sombra reflejada en la pantalla inclinó la cabeza. Yo no, ella sí. Mentirte tensiona los hombros, dijo la voz. Siempre ha sido así. Sentí como los hombros se me levantaron apenas, traicionándome, y la sombra, obediente, los imitó al instante. Yo quería negar que me conociera. Quería pensar que todo era producto de mi insomnio, de mi obsesión por lugares como este, de mi necesidad de no sé, experimentar sensaciones que las personas normales prefieren evitar. Pero lo cierto es que ella sabía cosas que yo no le había dicho a nadie. Cosas que solo alguien que me haya observado muy de cerca podría saber. Muy cerca. Incluso cuando yo dormía, la respiración en la esquina cambió. No era más fuerte, ni más rápida. Era más humana. Como si cada palabra que decía la aproximara un poco más a la forma correcta, a la forma que debería tener para hablar conmigo como antes. La luz volvió a parpadear, un par de veces, y en uno de esos parpadeos, vi algo más allá de la sombra. Vi cabello, corto, desordenado, oscuro, como si hubiera crecido bajo tierra, sin aire suficiente. Cuando la luz volvió, el cabello ya no estaba visible, pero yo lo había visto. No fue imaginación, lo reconocí. Porque ese era mi cabello de hace años, cuando me rapaban en el centro donde estuve internado un tiempo, por decisiones de otros, no mías. Un período que he borrado casi por completo. ¿Cómo podría alguien, o algo, recordar eso mejor que yo? Mis manos empezaron a sudar, no de miedo, no exactamente. Era una sensación más visceral, más íntima, como si mi cuerpo estuviera reaccionando antes que mi mente. Te lo advertí, dijo ella desde la esquina. Si te alejabas tanto tiempo, sería más difícil volver a encajar. ¿Volver a encajar en qué? ¿Con qué? ¿A qué se refería? Apreté el teléfono con tanta fuerza que crujió un poco. La sombra reflejada hizo el mismo gesto, reflejando perfectamente la tensión de mis dedos. ¿Qué eres? Pregunté finalmente, sin poder sostener más esa cuerda floja. Hubo un silencio, largo, profundo, tan denso que parecía que la sala se encogía alrededor de nosotros. La voz respondió con una suavidad que me desarmó. Soy la parte que dejaste aquí. No lo dijo con resentimiento, ni con tristeza. Lo dijo como un hecho, un dato, una verdad que no necesitaba explicación. Entonces lo sentí. Una cercanía, una temperatura, una respiración justo detrás de mi cuello. Pero no provenía de la esquina, provenía de la sombra en mi pantalla. Y antes de que pudiera moverme, antes de que pudiera pensar, la sombra susurró con mi mismo tono. Déjame volver a entrar. La frase, déjame volver a entrar, no debería haberme afectado tanto. Pero lo hizo. La sentí en la piel, no en los oídos. Como si alguien hubiera deslizado un dedo invisible por mi nuca, presionando exactamente donde guardo los recuerdos que intento no tocar. La sombra reflejada en el teléfono se acercó más a mí. No físicamente. No se movió en el espacio real. Pero en la pantalla sí. Se pegó a mi silueta, fundiéndose con mis bordes, borrando la distancia entre ella y yo. Era como ver un doble mío que respiraba justo antes que yo, anticipándome, adivinando mis gestos, corrigiendo mis vacíos. No tienes idea de lo solo que dejaste este lugar, susurró la voz desde la esquina. El depósito entero pareció encogerse. Las camillas vibraron apenas, como si alguien hubiera pasado la mano por sus patas metálicas. El aire se espesó. La luz tembló con una frecuencia irregular, casi expectante. Yo sabía que tenía que salir. Sabía que debía correr, gritar, hacer cualquier cosa que no fuera quedarme inmóvil como un objeto esperando ser reclamado. Pero no me moví, porque una parte de mí, la parte más pequeña, la más antigua, la que nunca hablo en voz alta, sabía que lo que estaba en ese depósito no era una criatura, ni un fantasma, ni una alucinación. Era algo mío, algo que en algún momento dejé atrás para poder seguir adelante sin colapsar. Y ahora lo quería de vuelta. No puedes ser parte sin mí, dijo la voz, con ternura deformada. Te ves incompleto. La sombra del teléfono se alzó un poco más. Mi sombra, pero más firme. Con la postura que yo tendría si no dudara tanto. Con la espalda recta. Con la cabeza inclinada de esa forma en la que me miro en el espejo cuando no reconozco lo que veo. ¿Por qué volviste?
Pregunté. La voz me salió en un susurro torcido, como si mis cuerdas vocales recordaran a medias cómo se hablaba allí dentro. La respuesta fue inmediata. Porque nunca te fuiste. La luz del tubo superior explotó. Un chispazo. Oscuridad total. Y en esa oscuridad, la respiración detrás de mí coincidió con la mía al fin. La sentí en la columna, en los hombros, en la base del cráneo. Como si algo se deslizara lentamente hacia su sitio, acomodándose en espacios que yo había dejado vacíos sin saberlo. El teléfono siguió encendido. Su luz débil iluminó solo una franja del suelo. Y en esa franja, vi dos sombras donde debería haber solo una. La mía. Y la otra, ahora perfectamente idéntica. Ambas respirando al mismo tiempo. Ambas moviendo los dedos sin pensar. Ambas inclinando la cabeza hacia el mismo lado. Una sincronía perfecta. Demasiado perfecta. No tienes que luchar, dijo mi otra voz, justo detrás. Cansa mucho vivir dividido. La sombra se pegó más a mí. Sentí un peso tibio entre los omóplatos. Una familiaridad dolorosa. Y algo dentro de mí, algo que tal vez nunca debí recuperar, finalmente cedió. No sentí dolor. No sentí miedo. Sentí alineación. Como si una pieza que llevaba años suelta encajara por fin, aunque no supiera qué función tenía. La sala dejó de oler a humedad. Dejó de sentirse hostil. Era acogedora ahora, familiar. Y entonces la voz, mi voz duplicada, dijo lo último que necesitaba para hundirme. Ya estamos completos. Ahora sí puedes volver a casa. La luz del teléfono parpadeó una última vez. Lo suficiente para ver que las dos sombras ya eran solo una. La mía. Perfecta. Íntegra. La misma que siempre debió ser. Regresé caminando, sin prisa. No recuerdo qué hora era. No recuerdo dónde dejé el carro. No recuerdo si alguien me vio salir del depósito. Solo recuerdo que al llegar a casa, abrí la puerta sin encender la luz y sentí algo acompañándome desde dentro de mi propia piel. Un murmullo suave, como dedos recorriendo las paredes de mi mente, acomodándose. Y entonces entendí lo más inquietante de todo. No vine a recuperar a esa cosa. Vine porque ella me llamó. Como siempre lo hizo. Desde que éramos lo mismo. Y ahora que estamos juntos otra vez, no sé cuánto tiempo puedo mantener mis pensamientos solo míos. A veces, cuando escribo, siento que otra mano escribe conmigo. Que otra voz respira por debajo de la mía. Que otro yo piensa en lo que voy a decir antes de que lo piense. O tal vez no es otro yo. Tal vez es el verdadero. Y yo era la sombra. Se aprendió mi nombre. Todo empezó hace 3 noches, justo cuando volví a casa después del turno largo. Estaba tan cansado que ni siquiera encendí las luces. Dejé la mochila en el suelo, pateé los zapatos hacia algún rincón y me dejé caer en el sillón con la ropa puesta. Fue entonces cuando escuché el primer golpe, muy suave, tan leve que casi lo ignoré. Parecía venir de la pared del pasillo, la que da hacia la habitación de huéspedes. La que jamás uso. La que nunca abro. Pensé que sería la madera dilatándose, o algún vecino moviendo muebles. No le di importancia. Cerré los ojos. Y entonces vino el segundo golpe. Más marcado. Rítmico. Como si alguien tocara desde el otro lado, pero con una paciencia demasiado extraña para ser humana. Un ritmo lento, constante, calculado. Me incorporé sin mover un solo músculo más de lo necesario. Mi respiración se volvió corta, automática. La casa estaba completamente a oscuras, pero el sonido rebotaba en el aire como si tuviera peso. Golpe, golpe, pausa, golpe. Y no sé por qué, pero tuve la sensación absurda de que el ritmo estaba esperando mi respuesta. Me quedé quieto, escuchando. El sonido paró, demasiado rápido, como si me hubiera oído. Encendí el celular y apunté la luz hacia el pasillo. No vi nada, solo esa bendita puerta cerrada. Una puerta que no debería significar nada, pero que, por alguna razón, sentía como si alguien detrás de ella estuviera pegando el oído, escuchando mis pasos. Sé que suena ridículo, pero mientras miraba hacia ella, tuve la sensación física, real, de que algo se acercaba a la puerta desde dentro. No lo vi, no escuché nada más, pero lo sentí. Como cuando estás con los ojos cerrados y alguien se coloca a centímetros de tu cara sin hacer ruido. Esa tensión eléctrica en la piel. Di un paso atrás. La sensación se detuvo, como si eso también hubiera retrocedido conmigo. La luz del celular empezó a titilar. No la batería, solo la luz. Como si algo la estuviera obstruyendo de manera intermitente, aunque no hubiera nada delante de mí. Me quedé ahí, en medio de la sala, sin saber si debía acercarme a la puerta o salir corriendo de la casa. Pero yo no soy de los que corren. Nunca lo he sido. Así que di un paso hacia ella. Y otro. Y otro. Y cada paso que daba, la luz del celular se debilitaba un poco más. Como si el aire se hiciera más denso a mi alrededor.
Cuando estuve a solo 1 metro de la puerta, escuché algo que me heló entero. Un susurro. Muy bajito. Tan bajo que no pude distinguir palabras, solo el tono. Parecía impaciente. No dormí esa noche. Creo que estuve sentado en el piso del pasillo, con la espalda contra la pared contraria, mirando la puerta cerrada durante horas sin pestañear. No sé en qué momento exacto dejé de sentir miedo y comencé a sentir algo peor. Curiosidad. El susurro no volvió. Los golpes tampoco. Pero había algo en el aire, una tensión que me hacía pensar que la puerta estaba expectante, como si supiera que yo seguía ahí, observándola. A las 4:17 de la mañana, lo sé porque no dejé de mirar la hora en el celular cada 2 minutos, algo cambió. No hubo sonido, no hubo movimiento, no hubo nada evidente, solo una sensación, como si la casa respirara, como si las paredes hubieran exhalado al mismo tiempo. Y fue entonces cuando lo entendí. No era la puerta lo que me estaba observando. Era mi propia casa. Todo ese silencio no era natural. Era atento. Era consciente. Me levanté lentamente y, aunque cada parte de mí me gritaba que me fuera, no pude evitarlo. Me acerqué a la puerta. Puse la palma sobre la madera. Estaba tibia. Demasiado tibia. Quise apartar la mano. No pude. No porque algo me sujetara. Eso sería una historia fácil, una mentira de foro. No pude porque una parte de mí necesitaba saber si del otro lado había alguien, o algo, o nada. Me odié en ese momento. Abrí la boca para llamarme idiota, para insultarme como siempre hago cuando estoy a punto de hacer algo estúpido. Pero entonces escuché otra cosa, muy cerca, pero no detrás de la puerta, justo a mi lado, como si alguien estuviera inclinado junto a mi oreja, replicando mi respiración con un desfase mínimo. Un eco humano. Humano pero no del todo. Me separé de la puerta de golpe. Y ahí fue cuando el miedo volvió, de verdad. Porque no había nadie. Obvio. Lo sabía. Pero yo había sentido un aliento que no era mío. Me fui a la sala, pero cada paso se sentía como caminar dentro de una garganta cerrándose. El aire estaba más pesado, como si algo invisible me siguiera a un par de centímetros. No podía ver nada, no podía oír nada, pero mi cuerpo sí podía sentirlo. A las 4:38, cuando ya estaba sentado en el sillón intentando regular mi respiración, pasó lo peor de la noche. La puerta del cuarto de huéspedes crujió. Apenas 1 milímetro. Un sonido mínimo, pero suficiente para que supiera que algo la había empujado desde dentro. No abrió, no se movió más. Solo crujió como si la madera hubiera cedido bajo una presión lenta y deliberada. Yo no me moví, no podía, porque entendí algo que me enfermó el estómago al instante. Ese cuarto no está vacío, nunca lo ha estado. El problema es que yo no lo alquilé así. No recuerdo haber dejado nada ni nadie ahí dentro. Pero la casa actúa como si yo no viviera solo. Algo respira conmigo, algo replica mis pasos, algo espera detrás de esa puerta. Y creo que esta vez quiere que yo la abra. Hoy fue la primera vez que escuché mi nombre dentro de la casa. No soy una persona paranoica, o al menos, no lo era. Pero esta vez no pude engañarme, no pude decirme que era el viento, o un vecino, o mi cabeza mezclando sonidos. No, alguien, o algo, lo dijo con la voz exacta que usaba mi abuela cuando me despertaba de niño, susurrado, casi cariñoso, y salió de ese cuarto. No sé cuánto tiempo estuve frente a la puerta después de eso, creo que casi 1 hora, sin moverme, sin hablar, sintiendo cómo la casa cambiaba alrededor de mí. Antes, mi casa era silenciosa, muerta, incluso. Pero desde hace 3 noches tiene hábitos, pequeños, apenas perceptibles, pero constantes. Por ejemplo, las paredes ahora crujen cuando yo dejo de moverme, no cuando camino. Como si reaccionaran a mi inactividad, no a mis pasos, como si escucharan. Y anoche, mientras estaba sentado otra vez en el mismo sillón donde todo empezó, me di cuenta de algo que me revolvió las entrañas. La respiración que escuchaba detrás de mí no estaba intentando ocultarse, estaba sincronizándose con la mía, milésima por milésima. Un espejo, un acompañamiento. Y el detalle que me hizo sudar frío fue que, cada vez que yo contenía el aire por unos segundos, la respiración detrás de mí seguía. No se detenía, no imitaba esa parte, como si aún estuviera aprendiendo, como si aún no entendiera del todo cómo funciona mi cuerpo. Hoy, después de escuchar mi nombre, decidí abrir la puerta del cuarto de huéspedes. O al menos lo intenté. La perilla ya no gira del todo, gira hasta la mitad, y luego algo del otro lado la mantiene en su lugar con suavidad, como si una mano la sujetara con
cuidado para que yo no pueda abrirla ni cerrarla. No es fuerza. No es violencia. Es peor. Es delicadeza. Como cuando uno no quiere despertar a un niño dormido. O cuando alguien está sosteniendo la mano de un enfermo para que no tiemble. Así se siente. Puse el oído contra la madera, otra estupidez de la que me arrepiento, y escuché un sonido muy tenue, difícil de describir. No era un susurro esta vez. Era más orgánico, como si alguien arrastrara los dedos por la pared interna, buscando puntos, midiendo distancias, conociendo el espacio, reconociéndome. Cuando me alejé, la perilla vibró apenas, como si la mano interna hubiera intentado seguir mi movimiento. Me temblaron las piernas. Y entonces me di cuenta de otra cosa que me heló por dentro. Desde hace 3 noches, cada vez que llego del trabajo, encuentro pequeños detalles que no estaban así cuando salí. La toalla doblada distinto. El jabón corrido 3 centímetros. La puerta de la cocina que no cierra igual. Mi cama con un pliegue diferente en la sábana. No es un intruso. No es alguien que entra y sale. Es algo que vive aquí. Algo que está practicando. Algo que está perfeccionando mis costumbres. Y esta noche, mientras escribo esto, la puerta del cuarto de huéspedes hizo un sonido nuevo. No un golpe. No un susurro. Un clic. Pequeño. Sutil. Como si la cerradura ya no funcionara de la forma que yo recuerdo. Mañana voy a tener que abrir esa puerta. Y lo peor es que creo que lo que está adentro también lo sabe. No sé si alguien va a leer esto. Honestamente, ya no sé si lo estoy escribiendo para dejar evidencia o para convencerme de que todavía soy yo, de que todavía tengo control sobre algo. Hace 1 hora abrí la puerta del cuarto de huéspedes. O lo que quedaba de ella. La encontré entreabierta cuando volví del trabajo. No abierta del todo. Solo unos 2 centímetros. Lo justo para que pareciera un descuido. Lo justo para que yo pensara que tal vez no la cerré bien. Pero yo sí la cerré bien. La revisé 3 veces anoche. Cuando la vi así, apenas entreabierta, mi estómago cayó como si alguien lo hubiese soltado desde un 6º piso. No quise tocarla. No quise mirar. Pero tampoco pude alejarme. La casa estaba tan silenciosa que pensé que se había detenido el sonido en el mundo entero. Y entonces, desde la rendija, vi algo. No una sombra. No una mano. No nada evidente. Vi movimiento. Un movimiento que no debía estar allí, que no encajaba con la luz, ni con el ángulo, ni con la lógica. Un desplazamiento suave, como piel arrastrándose sobre una superficie demasiado lisa. Apreté los dientes. Empujé la puerta. No había nada. Nada visible. Nada humano. Pero el olor me paralizó. No era un olor fuerte, ni repulsivo. Eso lo habría soportado. Era peor. Era un olor conocido. El mismo que tiene mi almohada cuando me despierto. El mismo que tiene mi ropa cuando la llevo puesta todo el día. El mismo que tiene la curva de mi cuello. Un olor mío. Mi propio olor. Repartido por todo el cuarto. La habitación estaba casi igual que siempre, excepto por un detalle pequeño, casi insignificante, que me hizo retroceder. En el centro del cuarto, sobre el piso, estaba mi mochila, la que uso para trabajar, la que había dejado junto al sillón en la sala. Estaba abierta, con mis cosas ordenadas con una precisión anormal, como si alguien hubiera estado estudiando cada objeto, cada bolsillo, cada doblez. Y al lado, muy cuidadosamente colocado, había un pedazo de papel. De mi propio cuaderno. No estaba escrito a mano. No había palabras. Solo una marca. Una línea curva, temblorosa, como el intento de dibujar algo sin entender del todo el movimiento. Puse la mano sobre el papel. Estaba tibio. Sentí algo en mi garganta. Una presión. Una presencia detrás de mí. No escuché pasos. No escuché respiración. Solo escuché mi nombre, pronunciado con la misma voz que uso yo cuando hablo medio dormido. Una imitación tan perfecta que me hizo girar automáticamente, como si respondiera a mí mismo. No había nadie. Pero la casa estaba distinta. Estaba llena. Como si algo se moviera por dentro de las paredes, ajustándose, expandiéndose, adoptando mi forma, mi olor, mi manera de existir. Retrocedí. Tropecé con la mochila. Caí de espaldas. Y en el instante en que golpeé el piso, algo pasó que todavía estoy tratando de procesar. La puerta se cerró sola. Muy despacio. Muy suave. Como si unas manos, no violentas, no torpes, sino casi afectuosas, quisieran que yo descansara ahí dentro. Pero lo que me terminó de destruir fue lo último. A través de la madera de la puerta, desde el lado donde yo ya no estaba, escuché mi propia voz. No diciendo mi nombre. No llamándome. No pidiendo nada. Repetía una frase que yo mismo había dicho la noche anterior, cuando intentaba convencerme de que nada de esto era real. Estoy bien. Todo está bajo control.
Pero mi voz, esa voz detrás de la puerta, no la dijo como yo. La dijo como alguien que está practicando. Como alguien que repite un sonido nuevo hasta dominarlo. Y lo que más miedo me da es que sonó mejor que cuando lo dije yo. Como si ya me hubiera superado. Como si ya no me necesitara. Estoy escribiendo esto en el pasillo. No puedo dejar de mirar la puerta. Sé que en algún momento va a abrirse sola. Sé que lo que esté ahí dentro va a salir. Y sé, sin ninguna duda, que cuando salga, va a parecerse más a mí que yo mismo.